principio de mi vida se me había estipulado que yo tenía que cumplir con todas las expectativas impuestas en mi familia. Yo tenía que ser seriecita, mudosita, una mujer decidida, fuerte. Y también me enseñaron que mi vida tenía ya un plan estipulado, solo por haber nacido en esa familia. Mi plan era crecer, desarrollarme, ir a la escuela, sí, exigirme irme a la escuela, estudiar, terminar mi carrera y poner mi propia empresa. Y yo con gusto lo acepté, me enfoqué a ser la más exitosa, me enfoqué a ser la mejor en lo que yo hacía, me enfoqué en querer que todos me vieran en un modo fuerte, en un modo exitoso y que me admiraran. Pero de repente me di cuenta que había tenido los mejores trabajos, había escalado hacia donde yo había querido, había llegado a un punto en donde tenía la carrera que me gustaba, trabajé en corporativos, ganaba muy bien. Y de repente me pregunté, ¿soy feliz? Y para mí fue como un boom, ¿no? El objetivo de la vida realmente es ser feliz. Y me empecé a percatar que la mayoría de las personas a mi alrededor, cada vez que buscaban la felicidad, estaban más frustrados, estaban más enojados, estaban más tristes, tenían más miedo. Y me pregunté, ¿qué estoy sintiendo? Y me di cuenta que yo estaba igual que ellos. Y en mi cabeza empezaron a rotar muchísimas preguntas. He tenido todo lo que he querido. ¿Esto es todo lo que hay? ¿Es todo lo que puedo acceder? ¿Es todo lo que me merezco? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y de repente me di cuenta que mi vida no tenía sentido. Yo había cubierto tantas expectativas a lo largo de mi vida, por lo que llevo vivido, que me di cuenta que mi felicidad se había visto aplanada en todos los aspectos de mi vida. No había sido honesta conmigo misma, no había querido admitir que yo no era feliz en el trabajo en el que yo estaba. Y para mí fue muy duro, ¿no? Saber que a veces tenemos tanto la idea de que tenemos que seguir un plan, pero no sabemos ni para qué, ¿no? Entonces me surgió otra pregunta. Si yo estaba buscando ser feliz, ¿cuál es la diferencia entre ser feliz y tener una vida con sentido? Me di cuenta que efectivamente yo había vivido momentos felices, momentos de euforia. Cuando me dieron mi primer trabajo dije, oh sí, lo conseguí, ¿no? Y me sentí muy feliz, hice fiesta y todo este rollo. Pero cuando llegué a mi último trabajo, me iba muy bien también. Sin embargo, dije, me lo dieron, lo conseguí, pero a lo largo del tiempo se fue difuminando esa felicidad. Se fue, ya no existió. Y entonces dije, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y ahí fue donde se me iluminó el mundo. El sentido de mi vida era dar terapia. Era tener personas a mi lado, acompañándolas a que obtuvieran lo que ellos más buscaban. No la felicidad, pero al menos un sentido, un significado a lo que estaban haciendo, un significado que los dirigiera, que los apoyara, porque esa es la gran diferencia. Cuando tenemos una vida con sentido, tenemos de dónde afianzarnos. Cuando tenemos una vida en búsqueda de la felicidad, fácilmente nos podemos desprender y caer. Hay estudios que demuestran que las personas que tienen un sentido en su vida son personas con mayor estándar de vida, son personas con propósito, son personas en bienestar y son personas que se forman de relaciones positivas, auténticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente hay una red de apoyo interna, sino que hay una red de apoyo externa y que eso nos ayuda a no caer en esta vida
llena de contingencias que siempre existirán. Después dije, bueno, ¿cómo puedo vivir de manera más significativa? Y empecé a utilizar una fortaleza que a lo mejor me negaba, que era la humildad. Durante mi vida había vivido, ya me la redundancia, situaciones tanto positivas como negativas, y me di cuenta que las positivas me causaron mucha felicidad, me causaron mucha euforia. Sin embargo, de las que más aprendí fue de las negativas. Las que más me formaron fueron todas esas contingencias que pude sobrellevar, que pude aprender, que pude afianzar. Entonces dije, bueno, a lo largo de mi corta vida me di cuenta que tenía la habilidad de la humildad y me empecé a acercar a personas. Y esas personas no solamente me ayudaban, sino que me aceptaban tal cual era, con todos mis estándares, ¿no? Mi toxicidad, si lo quieren ver así, mi forma de ver incongruente a veces, pero que al final de cuentas me daban un sentido y un significado. Y empecé a preguntar y a crecer para seguir mi sentido y mi sueño. Y empecé a emplear otras nuevas fortalezas como la prudencia, la perspectiva, porque es muy complicado seguir tus propios instintos. A veces es muy complicado aceptar que tú quieres, tal vez no ser un godín, sino ir, escalar una montaña y empezar a crear una experiencia óptima, una experiencia que te deje un aprendizaje óptimo. Y que no solamente es eso, sino que esa experiencia le creas un significado tanto, o tan es el significado, que ni siquiera te das cuenta que el tiempo ha transcurrido. Puedo asegurar que todos y cada uno de ustedes ha vivido al menos una situación, y eso es muy extremo, en donde ustedes no sé, pensaron, ¿no? O vieron, son las 9 de la mañana, iniciaron esa actividad y de repente, ¡pum!, son las 5 de la tarde. ¿Cómo pasó tanto tiempo? ¿No? Y dices, ¿qué pasa? Y de repente te das cuenta, y si reflexionas sobre eso, disfrutaste tanto ese momento, le diste tanto significado y tanta fuerza a ese punto, que para ti eso fue óptimo y para ti te creó un bienestar. Eso es bienestar. No solamente viviste un momento feliz, sino lo convertiste en una experiencia óptima, y no solamente se queda en experiencia, sino en un aprendizaje para toda tu vida. Y entonces, desde la experiencia que yo viví y desde todo este crecimiento que ha fomentado mi propia vida y mi propio sentido, decidí tomar el significado como una guía. Hay estudios que dicen que estas 4 cosas, bueno, estos 4 conceptos, te pueden apoyar a tener una vida con sentido. Si no son todas, al menos una, porque el sentido varía dependiendo de las personas. Para unos, su sentido será enseñar, como los profesores. Para otros, su sentido serán sus hijos. Para otros, su sentido será llegar a tener el mayor puesto en alguna empresa. Y así va a ir variando el sentido. Yo les preguntaría cuál es el sentido para ustedes el día de hoy, de modo que los haya motivado a estar hoy en día. Entonces les voy a explicar cuáles son estas 4 situaciones. Y bueno, la primera son relaciones positivas. Cuando nosotros formamos relaciones positivas llenas de autenticidad, que no quiere decir que la relación positiva sea así de ¡ay, mi mejor amigo me invita una chela!, ¿no?, o cosas así, sino que la persona te acepte tal cual eres y tú aceptes ser quien eres con esa persona. Entonces generas una pertenencia auténtica. Estamos muy acostumbrados a tener una pertenencia genérica. ¿A cuántos de ustedes no les han dejado de hablar por no estar de acuerdo con alguien más? Y tú dices, ¿pero qué pasó? Era mi opinión, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que esa relación a lo mejor no se cultivó,
o a lo mejor no era auténtica. Después pasamos al propósito. Todas las personas tenemos un propósito en nuestras vidas y es cuestión de ser honestos con nosotros mismos. Mi propósito fue acompañar a alguien más. Mi propósito fue guiar a alguien más y no solamente eso, guiarme a mí. Entonces, ese propósito tiene un significado y por lo tanto más fuerza, pero no solo eso. El propósito no solamente es decir, me voy a ir de vacaciones a Cancún, sino que el ir a Cancún significa que yo quiero estar tranquila. ¿Y qué fortaleza voy a usar? La perseverancia, porque he perseverado en todo lo que he querido, ¿no? Entonces eso fomenta un propósito, fomenta un sentido, un significado, le da algo más. ¿Para qué me voy a ir a Cancún? ¿Para qué voy a gastar dinero? ¿Para qué lo voy a comprar? ¿Para qué le voy a hablar? ¿No? Después sigue ir más allá de uno mismo. A veces estamos tan alterados en el día a día, lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, lo que tenemos que cumplir, la expectativa que tenemos que generar, que se nos olvida generar experiencias que nos hagan trascender. ¿A qué me refiero con trascendencia? A todas estas experiencias que te hacen salirte de ti mismo, que te hacen dejar un poquito de lado esta conciencia cegadora y posicionarte en qué estoy haciendo, pero lo estoy gozando, lo estoy disfrutando. Y a estas se les llaman experiencias de flujo. Estas experiencias de flujo, hay entrevistas con personas que hacen deporte de alto impacto, extremos, son montañistas, nadadores, jugadores olímpicos, etcétera, 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 en donde les preguntan qué les hace pues exponerse de esa forma, ¿no? Porque exponen su vida. Y un montañista, el escalador, decía, es que yo pongo mi vida en cada roca que subo. Y es como la vida, tú pones tu vida en cada paso que das, en cada decisión que tomas. Y para él deja de existir y empieza a fluir, a experimentar. La que sigue, que es con la que aseguro que más de uno la ha tenido o la ha experimentado, que es el sentido altruista. Cuando vemos que a alguien le está pasando mal y lo ayudamos. Esa persona que usaba muletas se cayó y la levantamos, ¿no? Y por último, tu historia. Hay una película que acaba de salir que es de Guillermo del Toro, es de terror, y yo moría del miedo, me daba mucho miedo, pero tenía que crear una experiencia, ¿no? Y decidí verla, y no les voy a contar la película, pero lo que inicia es con lo siguiente: las historias hieren y las historias sanan. En ese momento me hizo preguntarme, ¿qué historia me estoy contando? Y descubrí que era algo sumamente importante en mi sentido y en mi significado. Y de ahí saqué, ¿qué historia te cuentas sobre ti mismo? ¿Cuántas veces preferimos ver lo peor de nosotros y no vemos lo peor que nos pasó, pero que pudimos salir adelante? Que pudimos hacer las cosas, que pudimos sacar y aprender algo nuevo y una fortaleza. Y ahí es donde radica la diferencia de cómo le das apoyo a tu propia vida. Y como lo dijeron las anteriores exponentes, ser autor de tu propia vida cambia la forma de contar tu vida.